Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de un juego que, aunque ya es bastante antiguo, tiene como 10 años ya, nunca fue editado en español en su primera edición. El juego en cuestión es Changeling The Lost. De momento, solo existe una primera edición de Changeling, con lo cual para jugar a este juego es necesario disponer de este manual, del manual de reglas de Mundo de Tinieblas, tanto la primera edición como la segunda edición que salió hace poco de Crónicas de Tinieblas, en concreto de este libro. Pros y contras sobre una edición o la otra. Dentro de poco va a salir la segunda edición de Changeling, con lo cual si sois nuevos en Mundo de Tinieblas o ya estáis cansados de las anteriores, de la primera encarnación de las reglas y habéis probado las reglas de la Crónica del Dios Máquina, que es de donde ha salido Crónicas de las Tinieblas, pues os invito a que empecéis ya a echarle un vistazo a las nuevas reglas porque han mejorado bastante con respecto a las anteriores. De todas formas, como os digo, el juego está pensado para las reglas de primera edición de momento. Yo no me he leído la primera encarnación de Changeling, Changeling en el sueño, que sí que salió en español, con lo cual no puedo hacer una comparación entre ambos juegos. De todas formas, me gustaría hablaros de este. El juego empieza como suele ser común en los juegos de White Wolf, con un relato inicial que establece un poco el tono en el que vamos a jugar. Una vez pasado este relato, nos encontramos ya con la propia maquetación en sí, que de por sí resulta muy bonita. El juego está maquetado en una dicotomía verde-negro que le da un aspecto muy chulo tanto a la propia maquetación como a las ilustraciones. Pues bien, entramos un poco en materia. Changeling plantea una situación en la cual los personajes fueron en su día secuestrados por las hadas. Sí, las hadas. Aunque aquí las hadas no son seres de florecillas y bondad ni nada parecido, sino son criaturas totalmente alejadas de la empatía humana, de lo que nos hace humanos, y a la vez se alimentan de las fuertes emociones que podamos experimentar los seres humanos. Eh, cuando alguien todavía es pequeño, generalmente, aunque también ha habido casos de adultos, las hadas secuestran o abducen a la persona en cuestión y la arrastran a través de lo que el juego denomina el espino, que es un reino intermedio construido literalmente con espinos, con planta de espino, donde, por así decirlo, el humano, el mortal, deja una pequeña parte de sí. Una vez en Faerie, el reino de las hadas, un reino a la vez bello y terrible, los seres humanos son sometidos a todo tipo de vejaciones, esclavitud, incluso podríamos llegar a hablar incluso de violaciones. Eh, son víctimas de experimentos donde son mutados tanto física como mental como espiritualmente. En un momento dado, que puede ser pasadas horas o pasadas décadas, el humano, la víctima de las hadas, es capaz de, ya sea a través del engaño o a través de un descuido, poder huir de su captor. Vuelve al espino y una vez atraviesa el espino recupera parte de lo que dejó en él. Lo que ocurre es que cuando llega al mundo normal, al mundo de tinieblas, ya no es ni mucho menos quien era antes. Es algo más y a la vez algo menos. Por un lado, el mundo ha seguido sin él,
nadie le ha echado de menos, aunque el tiempo que ha pasado en Faerie no se corresponde nunca con el tiempo que ha pasado en el mundo real. Lo que para él pueden haber sido horas, en el mundo real pueden haber sido décadas y viceversa. Entonces la situación con su familia, con sus amigos ha cambiado completamente, en especial porque un impostor ha tomado su lugar y ha vivido su vida, con lo cual sus familiares se plantarán muy reacios a aceptar cualquier locura de que esa persona es un impostor y que ellos son la verdadera personalidad que ha sido secuestrada. Como único consuelo, el único consuelo que les queda es juntarse con otros Changeling, que es el nombre que es el que toman para ellos. La sociedad de los Changeling se divide en cortes. Ellos plantean una estructura política en la cual existen 4 cortes. Cada una representa una de las 4 estaciones y se espera que llegados los solsticios y equinoccios, el poder recae en la siguiente corte, con lo cual no hay una estructura de poder perpetuo, sino que el poder va mutando y va cambiando de una estación a la otra. Por otro lado, los Changeling toman parte de la esencia del que fue su captor. Los Changeling se afilian a una u otra corte dependiendo del punto de vista con el cual ven su nueva vida. Por ejemplo, los miembros de la corte de la primavera se dejan llevar por el hedonismo, mientras que los miembros de la corte del verano se dejan llevar por la venganza. Dependiendo de la naturaleza de sus captores o de la función que dichos captores aplicaron sobre los Changeling, existen varios linajes o varios tipos de Changeling diferentes. Estos linajes marcan el aspecto real que tendrá el Changeling, pues como he dicho antes, sufren una serie de mutaciones. Pueden salirles cuernos de arce, o bien patas de carnero o cualquier otro rasgo identificativo de las hadas del folclore popular. Aparte de ello, hay una serie de sublinajes que permiten pulir un poco más y darle determinados pequeños poderes a cada Changeling, así como hacerlos únicos con respecto a otros compañeros del mismo linaje. En Changeling encontramos una serie de mecánicas que nos permiten aplicar la plantilla de Changeling a un personaje mortal normal del nuevo mundo de tinieblas. Algunas de las mecánicas son muy similares a las de otros juegos de Crónicas de las Tinieblas, vamos a empezar a utilizar el nuevo término, y nos permiten tanto adquirir una resistencia hacia los poderes de otras hadas o de otros seres sobrenaturales, como potenciar nuestra conexión con el mundo faérico para poder alimentar nuestros propios poderes. Las dos mecánicas principales que lo distinguen de otros juegos son el Weird, lo salvaje, no sabría cuál podría ser la mejor traducción, que es la conexión directa con el mundo de las hadas. Este valor, muy similar a la potencia de sangre en el vampiro, permite que a medida que vamos avanzando en dicho valor, nuestra capacidad de utilizar el glamour, que es la siguiente mecánica que luego describiré, para potenciar nuestros contratos, nuestros poderes faéricos, sean más fuertes. Y a la vez prolonga de forma mágica la vida del propio Changeling. Por otro lado, como he mencionado hace un momento, encontramos el glamour. El glamour es la energía de las emociones. Los Changeling, aunque se alimentan de lo mismo que cualquier otro ser humano,
requieren de las emociones para poder potenciar su magia. Su magia que ha recibido el nombre de contratos. Los contratos en sí son manifestaciones de su naturaleza faérica y de su conexión tanto con el Espino como con Faerie. No os voy a engañar, el nivel de poder de Changeling es bastante menor al de otros juegos de Crónicas de Tinieblas, pero a la vez los poderes son, podríamos decir que más evocativos, más de cuento de hadas. Así, dependiendo tanto de la corte como del linaje del hada, dispondrá de un repertorio de contratos que podrá desarrollar. Al igual que en vampiro podría desarrollar sus disciplinas. Aparte de ello, existe un tercer tipo de contratos, que son los contratos Goblin, que les permite establecer contratos comerciales con goblins. Existen en Changeling existen tanto los goblins como los hobgoblins, aunque no son como podríamos esperar de un juego de fantasía medieval. Tienen sus propias agendas y su propia razón de ser. Pues bien, más o menos Changeling es esto. Por supuesto hay mucha más ambientación que tampoco voy a describir para evitar spoilers. Y al final del libro se ofrecen dos capítulos muy interesantes, dos apéndices en realidad. En el primero hay una completa sección de galardones. Los galardones son menciones que la sociedad Changeling otorga a sus miembros y se desarrollan a modo de títulos como si fueran caballeros medievales. Y por último encontramos un capítulo dedicado a la ciudad de Miami. Plantea una situación política bastante compleja, en la cual los Changeling están al punto probablemente de una guerra civil. Tampoco voy a entrar en detalle, el capítulo está bastante interesante también. A partir de ahora incluiré una sección dentro del propio vídeo en la cual veremos el libro con una cámara superior, para así poder ver página por página el contenido del libro. Este mismo formato me gustaría utilizarlo para libros que tengo desde hace poco y que todavía no he tenido tiempo de leer, pero a la vez también me parece interesante poderlo aplicar a los juegos que sí que van a tener un análisis un poquito más detallado. Espero que os guste. Vamos a echarle un vistazo al interior del propio juego. Como podéis ver, la portada tiene un efecto como metalizado, y también da como un poquito de profundidad. La especie de mariposa que hay aquí tiene otro tipo de tinta o una superposición que hace que destaque un poco sobre el resto de la portada. Lo único que no me acaba de gustar mucho es que el texto no se acaba de leer ni aquí ni en el lomo. Bueno, ahora con esta iluminación parece ser que sí que se ve un poquito mejor. Pues nada, vamos a empezar a ver el interior del libro. Y voy a intentar no proyectar demasiado mi propia sombra. Aquí está la primera introducción de la que he hablado en el anterior vídeo. Y como podéis ver, la calidad del papel y del libro en sí es muy chula. Aquí tenemos la introducción, que acaba en un glosario, como es común en los juegos de White Wolf. Y pasamos al primer capítulo, que si no me equivoco es
no es la propia ambientación del juego. Las ilustraciones son bastante evocativas, aunque la calidad de las ilustraciones, como en casi todos los libros de rol, tiene sus más y sus menos. Hay algunas que son muy chulas, por ejemplo los encabezamientos del libro, o estas que entran en la propia maquetación. Estas están bastante bien, pero luego hay otras, como podréis ver un poquito más adelante, que son un poquito, no sé, como por ejemplo estas. Sí, plantean criaturas faéricas como si fueran sacadas de cuentos para niños, pero creo que quedan un poquito por debajo de la calidad del propio libro. Aquí están las 4 cortes de las que hemos hablado en el vídeo de presentación. Y pasamos al siguiente capítulo. Como podéis ver, algunas de ellas son casi fotográficas, que es la propia creación de personaje. Aquí nada nuevo, todo muy similar al resto de juegos del mundo de tinieblas. Nos explican pues cómo narrar el propio preludio y las mecánicas nuevas del juego. Aquí tenemos los linajes de Changeling. Son bastante abiertos. Y aunque yo no conozco mucho del anterior Changeling, sí que jugué un par de partidas. Y lo que puedo decir es que aquí son como más genéricas. Son más abiertas y digamos que cada jugador puede crear su propio Changeling a su gusto. Aquí están los contratos de los que habíamos hablado. Y una cosa que me ha hecho bastante gracia es que toda la sociedad de las hadas se basa en la propia palabra dada por sus miembros. Entonces, es el motivo por el cual sus habilidades especiales se llaman contratos y los diferentes niveles de poder se llaman cláusulas. Por otro lado, las hadas también realizan juramentos, que está un poquito más adelante en el libro, eh, mediante los cuales las hadas más díscolas, las más rebeldes, eh, digamos que se entran mejor en la propia sociedad. El juego tiene el planteamiento de una bella locura y los personajes en general o sea, tienen algún grado de locura, mayor o menor. Los que tienen un grado mayor de locura, por así decirlo, la única forma de tenerlos un poco bajo control a veces son los juramentos y la aplicación de los propios contratos. Por supuesto, hay también changelings que no forman parte de la propia sociedad de las cortes. Incluso en otros suplementos hay diferentes estructuras de cortes. Las cortes de Oriente, por lo poco que he leído, son las cortes de los 4 puntos cardinales, mientras que en Japón están la corte del día y la corte de la noche. Como ya he dicho, más adelante explicaré mejor los suplementos del juego, que por lo que sí que he podido leer en foros y en comentarios de páginas web, la mayoría de suplementos son muy buenos. Veremos. Aquí este es el capítulo ya de narración, si no me equivoco. Ah, no, sistemas especiales.
Sí, aquí están los juramentos de los que he hablado antes. Es una sección bastante extensa y tengo que ser sincero, es la que menos me ha gustado del libro. Porque no me han quedado del todo claras las reglas de juramento. Son bastante complejas. Pero bueno, le echaremos otro vistazo. Luego tenemos reglas para la creación de sueños. Y los tokens, de los cuales no he hablado en el vídeo de presentación del juego, los tokens son algo así como objetos mágicos. Bueno, también habla del espino y de las frutas goblin, que también forman parte de la sección de objetos mágicos. Y que no quiero spoilear demasiado tampoco. Luego el famoso y omnipresente capítulo de narración que por otro lado presenta un sistema novedoso para crear tus propias estructuras de aventura, presenta varios ejemplos, pero que no es nada nuevo. Es todo bastante similar al resto de juegos de Mundo de Tinieblas, aunque es un capítulo que la verdad también merece la pena echarle un vistazo. Luego aquí vienen antagonistas de ejemplo. Bueno, un poquito más que de ejemplo. Y luego entramos ya en los apéndices. El primer apéndice es el apéndice de títulos, que guarda un formato similar a los antiguos clanes o tribus de otros juegos. Hay también unos cuantos. Y luego en los suplementos vienen unos cuantos más. De hecho, en cada suplemento vienen un buen puñado. Y por último, la sección de Miami, donde nos describe, si habéis visto otros libros de Mundo de Tinieblas, veréis que es que también tiene una estructura muy similar. Describe la historia y la geografía de la ciudad desde el punto de vista de la propia especie sobrenatural, y luego viene una sección de personajes no jugadores. En otros juegos sí que hubo libro nocturno, por así decirlo. En Vampiro era Nueva Orleans nocturno, bueno, Ciudad de Condenación Nueva Orleans, y en Hombre Lobo fue Zona de Caza Las Montañas Rocosas, creo que lo tradujeron en español. Para Changeling nunca salió un libro, con lo cual lo único que hay es lo que hay aquí, aunque por lo general estos capítulos están bastante bien estructurados y ofrecen la suficiente información como para construir a partir de ellos una crónica interesante. Bueno, el índice típico, un poco de publicidad y la hoja de personaje. Y esto es todo. Pero lo único que quisiera añadir es que, aunque tengo algunos de los suplementos, no los voy a presentar. Tal vez los presente en un vídeo más adelante, porque los conseguí hace poco y todavía no he tenido tiempo de echarles más allá de un vistazo. Y también decir que se espera que a lo largo de este año o principios del año que viene salga la segunda edición. De todas formas, la primera edición todavía la podéis encontrar por ahí, tanto en PDF como en impresión bajo demanda. Y bueno, en mi caso yo conseguí el libro de segunda mano, que por cierto huele un montón a tabaco.
Bueno, pues con esto me despido por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y buenos días, buenas tardes o buenas noches.